Álvaro, buenas noches. Buenas noches, querido Pedro. Anuncié que vas a hablar sobre el tema del gasto público. Bueno, el gasto público es toda erogación que hace el Estado para cumplir con su fin. Entonces uno se puede preguntar cuánto gasta, en qué gasta y para qué gasta el Estado. Todo esto viene a cuenta de lo que pasó con Abdala, el presidente del Bloque Libertario. El presidente del Bloque Libertario que dijo, yo tengo 20 empleados que trabajan para mi campaña en San Luis. Entonces la pregunta es, ¿pagamos los impuestos para que el Estado gaste en esto? Claro, vos sabés que realmente resulta... la cuestión del gasto público es absolutamente oportuna en este verdadero día de miércoles, porque, en primer lugar, lo de Abdala, a mí me alarma la naturalidad con la que surge el dato de boca de Abdala, porque no es que hay una investigación periodística que lo prueba. A él lo están entrevistando y él dice, no, bueno, yo tengo 20 módulos para empleados y la mayoría están en San Luis, pues yo quiero ser candidato a gobernador. Es decir, voy a distraer dineros del Estado con un fin propio, que es el de mi carrera política. Alarmante, ¿no? Con lo cual, vemos que la definición de gasto público, en tanto erogación del Estado para cumplir con sus fines, corresponde a la mayoría de los países, menos a la Argentina. Acá también hay gasto público para los fines privados de quienes deberían ser representantes del pueblo y solo se representan a ellos mismos. No menos cierto es que siempre están en la mira los parlamentos, particularmente en épocas de crisis, porque los parlamentos no ejecutan nada. De hecho, una de las cuestiones más preocupantes de diseños institucionales como el de la Argentina es que el Parlamento es un poder que no tiene última palabra. Es decir, si vos aprobás una ley, te la puede vetar el gobierno, y si le insistís, la puede declarar inconstitucional y nula la justicia. Con lo cual el Parlamento en la Argentina, y por ende la legislatura en Tucumán, no es un poder de última palabra, ¿no? Entonces, entre ese tipo de cuestiones, sumado a que un miembro del Poder Ejecutivo, el vicepresidente en la Nación, o el vicegobernador de Tucumán preside el Senado en la Nación o la legislatura en Tucumán, termina generando una serie de limbos que en medio de las crisis hacen que uno le apunte a los parlamentos y digan, che, qué inútiles son los parlamentos. Ahora, la legislatura de Tucumán, que es el epítome del gasto público parlamentario, es uno de los parlamentos más caros de la Argentina, solo ocupa el 5% del presupuesto general de la provincia. ¿Y el otro 95%? Digo el otro 95% mirando Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y demás, que verdaderamente te pintan la cara en materia de obras públicas, de las que acá carecemos con solemnidad, ¿no? Es decir, acá ni siquiera tenemos pintada la ruta. Entonces, bueno, ahí es donde también me parece que a la mirada hay que abrirla al resto de los poderes del Estado. Ahora, después de ver lo que pasó hoy, Pedro, en horas de la siesta, cuando el Congreso ha actuado con absoluta crueldad en contra de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como son los ancianos y específicamente los jubilados, la verdad es que a mí me parece que ya no importa si solo es un porcentaje minoritario lo que gastan los parlamentos, la pregunta es a quién están representando, ¿no? Es decir, ¿a quiénes representan hoy los parlamentos? Porque no solo vemos que hay un problema de representación respecto al pueblo, sino que hay un problema de representación respecto a los propios partidos políticos. Hoy a la siesta, el Parlamento argentino, específicamente en la Cámara de Diputados, dejó firme el veto del presidente Javier Milei que frustra la ley de movilidad jubilatoria que había sido sancionada por las dos cámaras, ¿no? Con lo cual no va a haber esta actualización jubilatoria para nuestros viejos. A la vuelta de este hecho, todo es crueldad. En primer lugar, ¿por qué esto es un proyecto radical? Porque los radicales lo presentan como prenda de negociación virtuosa, ¿no? Cuando el gobierno en diciembre presenta la ley ómnibus, la que tenía 664 artículos. En enero están trabadas las discusiones, llega en febrero al recinto una ley de 380 artículos, ¿sí? Había perdido la mitad del articulado, y lo que el radicalismo negocia a cambio del apoyo a la ley es decir, che, bueno, pero yo quiero a cambio una compensación para los jubilados. En febrero no prospera la ley en el Congreso. Ante los cambios, Milei ordena que vuelva a comisión.
el proyecto de los radicales queda presentado. Entonces el kirchnerismo se sube a ese proyecto, lo aprueba en diputados, pasa a senadores y hace 15 días lo aprueba el Senado de la Nación. Ahora bien, lo aprueba el kirchnerismo sin ninguna autoridad moral. Es decir, hoy una de las cosas que me alarmaban era ver que se había llegado Kicillof a la protesta en la plaza de los dos congresos, porque realmente es de un descaro absoluto. Es decir, para que nos quede claro, el kirchnerismo del que Kicillof es un exponente y fue ministro de Economía, es el que en 2010, el 15 de octubre de 2010, a 2 días del Día de la Lealtad, ese kirchnerismo veta a través de Cristina Fernández de Kirchner el 82% móvil para los jubilados de la mínima. Y Cristina dice que estaba vetando una ley de quiebra de las arcas públicas del Estado. Y que su primera responsabilidad era con el dinero de los argentinos y no solamente de un sector. Y ahora van a reivindicar una ley de movilidad jubilatoria. Una de las modificaciones a la fórmula para calcular los haberes de los jubilados que proponían los radicales era que se incluya en la fórmula precisamente la cuestión de la inflación. Esa inflación adentro de la fórmula la introduce Mauricio Macri en la sesión en la que terminaron arrojándole 14 toneladas de piedra al Congreso. Cuando llega Cristina de Kirchner al poder nuevamente, con Alberto Fernández como presidente, lo que hace el cuarto gobierno kirchnerista es quitar la inflación de la fórmula y suplantarla por el índice de recaudación del Estado. Y ahora vienen a reclamar reforma de movilidad jubilatoria, ¿no? Entonces, con el cuarto gobierno kirchnerista, los jubilados quedaron un 42% atrás en materia de haberes respecto a la inflación y vienen a reclamar un 8% de recomposición. Me parece que no solo es un descaro de parte del kirchnerismo, es fundamentalmente una crueldad. Es una crueldad también la que observamos de parte del gobierno de Milei. Es decir, a mí me alarma que aparezcan libertarios diciendo que la gobernabilidad de un país depende de que le aumente 18.000 pesos a un jubilo de la mínima. Es un chiste. ¿Cómo vas a decir que la gobernabilidad de tu país es ponerle 18.000 pesos más a un jubilado? Digamos, es una locura, están llenos de conceptos vacíos que no pueden llenar básicamente ningún tipo de cifra. No pueden los sectores vulnerables de la sociedad, ni los niños, ni los ancianos, ser la variable de ajuste en los programas de ajuste. Y hay una crueldad enorme de parte de los radicales, ¿no? Entre los cuales se cuenta un diputado radical que es Mariano Campero. El junio votaron a favor de darle movilidad jubilatoria a los abuelos y resulta que hoy a la siesta votaron en contra no solo del mandato de la Convención Nacional de su partido, votaron en contra de ellos mismos. Y he escuchado 2 argumentos que me parecen escandalosos. El primer argumento, en el recinto de sesiones, ¿no? El primer argumento escandaloso que escuché es que no habían leído bien el primer proyecto y que no sabían cuál era el impacto fiscal de la medida. Lo único que te pide la Constitución Nacional en su artículo 16 para ejercitar un cargo público es idoneidad. Si no la tenés, andate. El segundo argumento que escuché es que no puede el Parlamento decirle al gobierno cómo tiene que ejecutar el presupuesto. Ese es el origen de los parlamentos. El Parlamento es un invento británico. Los lores británicos le dicen al rey, ¿usted está investido por Dios, su majestad? Sí, perfecto. ¿Y a la plata se la da Dios, su majestad? No. Ah, mirá, resulta que a la plata se la damos nosotros. Perfecto, entonces nosotros no vamos a discutir las políticas de su majestad, pero sí los gastos. El Parlamento es un invento para que se controlen los gastos de los poderes ejecutivos. Si hay diputados del radicalismo, Dios mío, que creen que el Congreso no está para marcar pautas presupuestarias, ¿para qué están? ¿Para nombrar asesores? Me interesaron 2 cosas que dijiste de todas tus definiciones. Primero, ¿a quién están representando? En realidad el poder más democrático en la democracia es el Parlamento.
Porque un presidente se eligió a alguien que tiene una determinada ideología. En el Parlamento están todas las ideologías y todos los partidos políticos. ¿Viste que los jubilados pareciera que no tienen representantes nunca en la democracia? Esto en primer término. Y segundo, es real que uno tiene que medir el impacto cuando aumenta las jubilaciones, porque dentro del presupuesto general todo lo que es jubilación y política social lleva el mayor porcentaje. Pero tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país donde hay muchas excepciones impositivas, sectores económicos poderosos que disfrutan de este beneficio del Estado y no lo pueden disfrutar los jubilados que no tienen la posibilidad que tenemos nosotros. Porque nosotros nos quitan parte del sueldo, podemos buscar otro trabajo y sumar más horas de trabajo. Ellos ya hicieron el esfuerzo. Absolutamente, Pedro. Es una cuestión sobre la que vos machacas mucho, es decir, coincidente con vos es el alegato en diputados de la diputada Lourdes Arrieta, que terminó yéndose minutos antes de que la expulsaran efectivamente del bloque libertario. Y Arrieta dijo, yo milité por Milei presidente porque al ajuste lo iba a pagar la casta. Bueno, al ajuste lo pagan los jubilados. Sí. Bueno, lo decía en mi editorial. Hay una encuesta muy interesante. Cuando vos comparás qué decía la gente del 2001 y qué dice ahora hay menos gente que se cree que es de clase media, hay más gente que se cree de clase baja y hay más gente sector alto que cree que le está yendo mejor. O sea que los indicadores nos dicen que aquella crisis del 2001 no fue la peor de la Argentina. Pareciera que es esta. Tendría que habernos dicho, Milei, cuál casta era la que iba a pagar el ajuste, porque lo está pagando la casta de los pobres. Claro. Álvaro, muchas gracias. A vos, querido Pedro. Volvemos la semana que viene.